parte que aporta científicamente al conocimiento de los procesos. En esa parte, digamos, como se llama también la parte clínica, en el proceso de rehabilitación, como, como también hay digamos que hay un componente eh, científico sobre esta parte de lo que es la rehabilitación, de lo que son las adicciones, de, de lo que es esta problemática que digamos nos afecta, pero también como nosotros, digamos que tomamos parte de eso para conocer que nuestra problemática a veces no está visible del todo a, a la forma de nosotros notar las cosas. A veces no tenemos claridad en cómo, en cómo se manifiesta la problemática, y yo creo que desde ahí nosotros podemos ir sacando recursos, ir sacando como ese entendimiento sobre las cosas que nos afectan como personas que están en una adicción o en una coadicción también. Entonces, esa parte, esa parte de la ciencia y esa parte de lo que es ese conocimiento, yo creo que también sirve, digamos, de ayuda como para ilustrar esa problemática y para poder llevar a las personas a que conozcan que la drogadicción o que cualquier tipo de adicción digamos, ligada a un sistema, a unas leyes que permiten que la persona vaya siendo atrapada por esos hábitos, que las personas vayan encontrando en ciertos hábitos un reemplazo a su, digamos, como a su existencia normal. Como a veces las personas van tomando de ciertos hábitos, van tomando ese sustento, digamos, natural que se ve en el organismo. Por lo menos cuando yo empiezo a reemplazar algo que a mí me produce, digamos, lo que me produce a mí un bienestar, a veces yo lo puedo buscar en otras presentaciones, y de pronto voy siendo cada vez más inconsciente de que eso me puede estar haciendo daño. Entonces hay muchas formas de nosotros estudiar esa problemática ya con el propósito de nosotros hacernos más conscientes. ¿Listo, pastor? Listo. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Felipe. A través de todos estos casi 3 años ya que llevamos de enseñanzas y de escuela, la verdad, como siempre lo digo, yo muy agradecido por aquellas personas que han aportado a mi vida. Sé que este tema de hoy, la neurociencia en las adicciones, vamos a tocar directamente lo que es la parte física. Y cuando hablamos de neurociencia, hablamos del estudio del sistema nervioso. Y vamos a estar tocando en estas próximas clases lo que es la dopamina, lo que es la corteza prefrontal y toda esta serie de temas que tienen que ver de una u otra manera con adicción en tal, porque pues nosotros hemos dicho que la adicción es un problema, el trasfondo real es un problema espiritual, pero también no podemos descartar aquello que la ciencia ha descubierto a través del estudio y de los años, ¿no? Y hemos sabido de antemano de que temas como la dopamina
y el daño que le hace al cerebro y el consumo de sustancias y todo esto, pues vamos a estarlo viendo. Así que quiero que empecemos con la corteza prefrontal. Ay, Dios. Con la corteza prefrontal. Y esto nace desde que el ser como tal empieza a tener uso de razón. Y yo siempre he dicho y creo que lo he tocado en varias ocasiones. ¿Qué es lo que no permite que se desarrolle la corteza prefrontal? Que tiene que ver mucho con la neurociencia. Y es lo que está pasando hoy día. Hoy por decirlo así, estamos cosechando aquello que nos ha dejado la tecnología mal enfocada. ¿Por qué se dice esto? Porque hace unos casi ya 30 años que salió el tema del celular. Nosotros, para entretener a un niño que tiene 5 o 6 años o tal vez menos, necesitamos del celular. Y cuando la corteza prefrontal recibe 3 cosas: sonido, e imagen y luz. Cuando estas 3 cosas se juntan y la recibe la corteza prefrontal, ella se entretiene y no se desarrolla como es. Entonces, diría yo, en mi concepto personal, que a través de todos estos años que se ha hecho este trabajo en la juventud, es lo que estamos cosechando ahora. Por eso hoy día los jóvenes no miden el peligro. Hoy día los jóvenes, imagínense que ha salido una moda donde a ellos les parece muy interesante andar sin luz en la moto. O sea, apagan la luz, les gusta andar en la oscuridad en la moto, en carreteras de noche, eso es la locura. Ahora, por no ir lejos, vemos cómo suben al 18 o se pegan a un camión en bicicleta y para ellos es adrenalina devolverse, dejarse descolgar desde el 18 hasta Terrón o hasta la Portada, y si es sin frenos, es aún más interesante. ¿Y qué hablar de la droga? De las sustancias psicoactivas, o sea, lo que hemos recogido a través de los años de esto. Cuando se emite luz, sonido y brillo e imagen, perdón, se deja de desarrollar esta corteza prefrontal y ella se afecta, porque ella es la que a futuro nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Por eso se llama neurociencia. Es el sistema nervioso el que nos ayuda a tomar buenas decisiones, y el sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas sensitivas o motoras llamadas neuronas en todo el cuerpo. Entonces, cuando se empieza una vida adictiva, y creo que por ahí vi a Rosemary conectada, yo sé que ellos, o de pronto si está Gustavo Mora o alguno de los directores, ellos de pronto han profundizado más en esto. Cuando se engaña la dopamina es los neurotransmisores encargados de la recompensa. O sea, cuando alguien tiene hambre, cuando alguien tiene sed, cuando alguien va a entrar a una película importante o va a salir de viaje del exterior, parte donde nunca ha conocido, se dispara la dopamina en la persona y hasta que no toma el avión y aterriza en aquel lugar, o hasta que no ingiere el alimento por la sensación de hambre, esta dopamina que se derrama en el cerebro ya no vuelve a su lugar. Pero cuando se mezclan sustancias psicoactivas como la cocaína, las anfetaminas o el alcohol, resulta que algunos aquí conocen y saben cuando el famoso cólico, cuando íbamos a empezar a consumir, o ya teníamos el dinero, o ya habíamos comprado la primera dosis que íbamos a aplicarnos, a inhalar o a ingerir, lo que eso era, a fumar. Ahí mismo sentíamos una sensación, que tanto así que a muchos les daba el cólico y les daba por ir al baño, o nos daba, porque a mí me pasaba eso.
Entonces, ella se derrama, pero resulta que usted comienza a consumir y no como en el caso de la comida o del viaje, ella vuelve a su lugar y ya usted queda satisfecho. Por eso muchas veces, y ahora que yo tengo un negocio, un restaurante, yo entiendo por qué hay restaurantes donde no le ponen una tostadita de plátano con hogado. Porque si usted llega con mucha hambre y usted no tiene nada rápido, usted entra en desespero. Y por eso hay clientes aquí que me han dicho, hey, viejo Luis, muy demorada esa comida, Lucho, ¿qué pasa? Que ya llevo 15 minutos acá, porque hasta que no ingiere la primera cucharada de comida, ese sistema de recompensa, esos neurotransmisores, no ejecutan, no reciben una orden, entonces no vuelven a su lugar y ya el cliente como tal queda satisfecho y ya se tranquiliza. Por eso las tostaditas de plátano con hogado, o te dan crispetas, o te dan cualquier cosa. ¿Y qué pasa con las drogas psicoactivas? Engañan estos neurotransmisores y ellos no vuelven a su lugar, sino que entre más consumís, más querés. Y por eso, como dice Leonardo, amanecen por ahí a las 6 de la mañana con la cara brillante, con mucho chontaduro, y quieren más, y no quieren parar, y no les interesa más, porque el sistema de recompensa ha sido totalmente engañado. O sea, esa sustancia que se derrama de recompensa en el cerebro no vuelve a su lugar. Por eso es que hay una explicación también científica, o que no podemos descargar la ciencia, no podemos descartar, perdón, la ciencia, porque esto no vuelve a su lugar, no vuelve a su lugar. Entonces, a través de los años, esa parte prefrontal del cerebro, la corteza prefrontal o el área prefrontal de cada ser humano, con este error que nosotros cometemos, porque yo también lo he cometido, de entregarle un celular o una tablet o una pantalla, la que sea, a una criatura que está desarrollando su corteza prefrontal, pues resulta que a través del tiempo, ¿si has visto cómo se quedan quietos? Se quedan quietos de inmediato. Yo aquí en el restaurante lo veo, para que dejen comer al papá, a la mamá, a la tía, al abuelo, le ponen la mesita esa que yo tengo acá para los niños y le ponen la tablet. No todos los que vienen acá, pero sí la gran mayoría. Y entonces no permitimos que esto se desarrolle. Y hoy día estamos recogiendo eso. Por eso no digo que sea todo, pero ha sido una sumatoria para que hoy día veamos en las fundaciones tanta juventud desperdiciada. Digo yo desperdiciada entre comillas, porque hay una oportunidad de cambio. Entonces, la tecnología no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros que le hemos dado un mal enfoque a la tecnología. Aquí estamos desarrollando conocimiento y estamos conectados a través de un sistema de internet, de una red. Y en diferentes lugares del 30 de Cali, no sé qué otras ciudades, las familias que están conectadas, pues nos hemos unido para ir en crecimiento y en pros de este desarrollo prefrontal que muchos necesitamos. Y dicen que pues a esta edad o a la edad de los 40, 30 o 50 años, ya no hay nada que hacer. Pues déjeme decirle que aquí ya aparece el descarte de la ciencia. Y algunos, Dios, como en mi caso particular, me ha recuperado aún neuronas, de las cuales perdí en mis casi 17 años de consumo. Y la ciencia puede decir que no, pero se ha recuperado mucha cosa. Ahora, no sé si de pronto hay algún director que conozca el tema, pero cuando aparece la droga psiquiátrica o la medicina psiquiátrica o lo que dicen para nivelar, para controlar, para calmar la ansiedad. En mi caso particular, yo hace 27 años estuve en una fundación y la verdad no se necesitaba eso. ¿Pero por qué? Porque cuando yo llegué, como al año fue que salieron los celulares. Los primeros celulares llegaron a Colombia. Tal vez ya lo habían inventado y estaban en otros lugares, pero apenas estaba llegando a Colombia y apenas yo tuve mi primer celular como a los 2 años de estar interno.
y, y no se había hecho tanto daño a este desarrollo prefrontal que necesita todo ser humano. Y parece increíble, pero el ponchado, la lleva y todas estas cosas que se vivían anteriormente, hace muchos años, ahora ya prácticamente no existen. No existen. Ahora es otras cosas. Esto, todo se maneja a través del celular. ¿Y cómo hacer para desconectar a las personas? Para hacer desconectar a las personas de este sistema. Porque es que te entretiene, a mí me entretiene aún. Y como que trato de reaccionar y digo, uy, no, llevo demasiado tiempo mirando. Sí, de pronto yo podría refugiarme y decir videos interesantes, videos de edificación, enseñanzas bíblicas y esto, pero igual te atrae, te atrapa. Y en medio de eso te van tirando otras cosas como el chiste, como la broma. Usted no ve que aquellos que se hacen más populares en las redes sociales y se hacen influencers, prácticamente no suben. Para mí, algunos, no digo que todos, pero no suben sino bobadas. Hay alguien que se ha hecho famoso, no conozco el nombre, se ha hecho famoso y lo único que hace es coger desde el balcón de su casa cuando la esposa está abajo y tirarle un baldado de agua. 5 millones de visitas porque le tiró un baldado de agua a su esposa y la esposa se subió la grada corriendo a pegarle. Entonces, eso, cuando usted admira eso y le causa risa a eso, pues está bien, es una broma y en algún momento, pero como no trae nada edificante es porque tu corteza prefrontal no se ha desarrollado como es. Pero cuando te tiran una enseñanza sobre la vida, cuando te toca entrar en el cambio, cuando te toca crecer como ser, chocas, chocas porque tu cerebro en años pasados en años pasados no se desarrolló como era. Y sumándole, y sumándole, y sumándole a esto, que ya aparecen en escena los psicoactivos en nuestra vida. Entonces, imagínense, ya ya no es la sumatoria como hace 30 años atrás de solamente la droga o la sustancia, sino que es la sumatoria de el celular, el entretenimiento y el no desarrollo de la corteza prefrontal. Yo me acuerdo que hace 40 años al televisor le decían el cajón del diablo, pero hoy el televisor es un juego de niños. Es un juego de niños. Ya el televisor ni siquiera lo voltean a mirar, lo prenden como por recibir imagen y recibir sonido, pero ni siquiera lo miran y no les interesa nada de lo que está pasando ahí. No, que el cajón del diablo y ahora le llaman, porque siempre la tecnología se ha enfocado mal. Se ha enfocado mal y no es para el desarrollo personal, diría yo para la destrucción personal. Entonces, actualmente podemos identificar el fortalecimiento de 4 ramas de la neurociencia: la cognitiva, la afectiva o emocional, la social y la educacional. Son 4: cognitiva, afectiva, social y educativa. Esas son las 4 ramas que manejan la neurociencia. No sé, Rosemary la vi conectada, de pronto un aporte, un director, una familiar que quiera aportar algo. Apóstol. El micrófono, apóstol. Un saludo muy especial para todas las personas que están en este espacio, Escuela de Sabios, están en el proceso de mejoramiento continuo. La idea es fortalecer los procesos de rehabilitación que llevan todas y cada una de las personas
articular las fundaciones, articular las familias y los residentes en este espacio. Es muy significativo verles, es muy significativo ver cómo participan las personas y cómo desde todos los frentes, o sea, incluyendo en este, específicamente este tema también, la parte de la ciencia, neurociencias, todas las herramientas y los recursos que nosotros le podamos añadir al proceso de recuperación va a ser muy importante. Para mí es muy halagador, pero también, por otro lado, muy cuestionador, que ahora hay tantas herramientas, que ahora hay tantos recursos, que ahora hay tantos avances para fortalecer los procesos de rehabilitación y los resultados son adversos. Tenemos que concientizarnos, por eso parte de la conciencia es importantísima, poder nosotros adoptar esos recursos que la ciencia, que la terapia y desde luego que desde Dios nos da. O sea, para mí es muy importante adoptar esos recursos, esas herramientas para encontrar el propósito de la recuperación. Y nos dan unas herramientas fundamentales, se unen una serie de profesionales, se unen unos conceptos que son muy importantes desde el punto de vista cognitivo, como acaba de decir Luis, desde el punto de vista afectivo o emocional, desde el punto de vista social y desde el punto de vista educacional. O sea, la educación es importante. En algún momento se habló de reeducación, ahora ya se amplió, ahora nosotros tenemos que lograr identificar cómo funciona. Una de las habilidades muy importantes para la vida que tocamos la semana pasada, el autoconocimiento, cómo funciona su cerebro, cómo funcionan sus pensamientos, los procesos cognitivos, cómo se desencadenan. En mi época no hablábamos de nada de eso, sino que hablaba, Luis decía ahora, el cajón del diablo. El taller del diablo era la mente, esa parte cognitiva, eso es lo que uno maquinaba, a uno le pegaban un pisón, le pegaban un regaño, se le perdía el papel higiénico y esa mente empezaba a maquinar. Uno entraba en lucha, uno entraba en conflicto y esa mente, esos procesos cognitivos no lograban conectar con la recuperación. Hay un proceso muy importante que enseña y que tiene muy clara la parte de la neurociencia, que es la parte afectiva y emocional. Si nosotros no tenemos buen manejo de emociones, si nosotros no sabemos manejar la parte afectiva, no vamos a poder alejarnos de la codependencia. No vamos a poder romper cadenas generacionales que traemos aún desde familias del mal manejo de las emociones. Nosotros no solamente heredamos un problema genético o del ambiente en el sentido de vista de la adicción, sino que a nosotros no nos dieron educación emocional, a nosotros no nos enseñaron a manejar nuestros estados de ánimo, a nosotros no nos enseñaron a enfrentarlos. Entonces viene la neurociencia y articula y añade al proceso de recuperación y nos está diciendo, venga, los procesos, usted tiene que identificar lo que está pasando en su cabeza, usted tiene que conocerlo. Eso no va a ser un trabajo solamente del profesional. Uno tiene la necesidad y tiene que desarrollar la capacidad de conocerse, de saber cómo funcionan los procesos cognitivos de uno. Yo le digo a los muchachos, yo me tengo más miedo de mí, o sea, me he aprendido a conocer. Y entre más me conozco, más me aferro a la terapia, más me aferro a los recursos que da la parte científica, los estudios, hombres que han trabajado años, siglos, décadas, para decirnos a nosotros en un libro, en una literatura, en una filosofía, decirnos, usted tiene que parte de sus comportamientos tiene que ver por esto, la parte afectiva, la parte emocional, la parte de sus procesos, de cómo funciona su mente, cómo funciona su cerebro, cómo funciona y cómo se desempeña. Nosotros tenemos que adoptar esos recursos. Hace muchos años todo ese trabajo se lo dejábamos, era el profesional y le echamos la culpa al profesional y le echamos la culpa a la fundación y le echamos la culpa a la dirigencia de la fundación. No, la fundación da herramientas y usted está obligado, lo dice la neurociencia, a conocer cómo funcionan sus procesos cognitivos, cómo funciona la parte afectiva suya.
Creo que una de las grandes amenazas que vivimos en la fundación es por el mal manejo de las emociones. Ahora todos se deprimen, ahora todos se frustran a la mínima, por cualquier situación nos deprimimos, nos angustiamos y hoy en día, aunque vemos pelados que fueron a la olla, que hicieron cosas bravas, que arriesgaron su vida, son débiles emocionalmente, afectivamente, no se paran firme y no tienen buen manejo y no han fortalecido sus emociones para enfrentar un proceso y se dejan derrumbar, se dejan angustiar. Las neurociencias dicen que es muy importante ese concepto, las 4 ramas que ellos encierran también, la social. Es muy importante nosotros conocer esa psicología social, cómo vienen esas ramas a mirar nuestro desempeño en sociedad, cómo nos comportamos y cómo nosotros por el problema de la droga no sabemos vivir, no sabemos desempeñarnos en la sociedad, no sabemos asumir una vida social, comunitaria, colectiva. Y a veces el adicto se priva de vivir en la sociedad. Vivimos solo con una parte de la sociedad. Usted tiene que estar equipado y tiene que conocerse y tiene que adoptar los recursos. Yo creo que vamos a ir describiéndolos puntualmente, vamos a hacer el abrebocas o vamos a hablarlo de manera general. Usted, lo ideal es que usted no viva, perdónenme aquí, lo ideal no es que usted viva con una parte de la sociedad. El adicto terminó socializando, socialmente hablando, con una parte de la sociedad. Usted tiene que, así como se sentó con locos, con ladrones, con adictos, con desprestigiados, con personas que no tenían buena fama, buen estigma, buen nombre, usted también tiene que terminar sentándose con profesores, con abogados, con fiscales, con jueces, con políticos. La vida social lo lleva a usted a relacionarse con todo tipo de personas. Si usted dice, no, yo no me junto con los dedisparados, yo no me junto con esos que se las creen lo más alto de la sociedad, así nosotros tenemos socialmente que estar preparados para socializar con cualquier tipo de personas, con cualquier tipo de personas. Dentro de la sociedad es un conjunto de extractos, de raza, o sea, la sociedad es un marco muy grande. Por eso la neurociencia dice, hay que trabajar este componente social en las personas. Es importante y hace mucho tiempo nomás nos enseñaban a dejar de consumir, a dejar de soplar y solamente estaba enmarcado. Pero ahora la neurociencia nos dice eso hay que ampliarlo. Usted tiene que pegar en cualquier entorno. Socialmente el adicto tiene que saber incluso a comportarse frente a personas de una idiosincrasia y personas de otra idiosincrasia. Nosotros vemos en nuestro país que la idiosincrasia cambia tan fácilmente. En la misma fundación hay una idiosincrasia. Uno ve muchachos que tienen raíces pastusas, pero uno también ve muchachos que tienen y hace parte de su sociedad. También ve uno en la fundación que hay otros que tienen raíces paisas, culebreros, el paisa culebrero, y le vendo y le tengo el producto, eso enredan hasta nomás. Ve uno también que tiene raíces del Pacífico. Y entonces todo eso tiene que trabajarlo uno también, y eso toca también dimensionarlo. ¿Qué está pasando allí? Pero aparte de eso, avanzando frente a ese tema social, usted tiene que estar habilitado o rehabilitado para saberse desempeñar y para saberse desenvolver en cualquier campo de la sociedad, en cualquier esfera de la sociedad. Usted tiene que estar equipado para ese desempeñar, porque el adicto solamente se quedó relacionándose y asociándose con locos, con los mismos de ese entorno social. Un abismo llama a otro abismo, lo digo en estas palabras. Entonces, el que vendía, el que jibareaba, el que producía, el que la consumía, y ese fue el círculo social del adicto, y ahí terminamos. Como las personas, usted se junta con personas que cada 8 días rumbean, usted termina rumbeando cada 8 días. Socialmente, ¿cómo tiene que ser impactada su vida? Y las neurociencias nos enseñan eso.
Las neurociencias nos dan a nosotros esa capacidad de desempeñarnos y desenvolvernos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? ¿Cómo lo vamos a desempeñar nosotros? ¿Cómo lo vamos a asumir? Ahora, otro campo que lo mencionaba ahorita Luis, que es muy importante, el educativo. Hay muchachos que creen que la educación es aprender a leer y a escribir y no les gusta la educación, no les gusta seguir creciendo en eso, no les gusta seguir invirtiendo en ellos. Déjeme decirle que antes de lo laboral es muy importante lo educativo. Y en el proceso, en la fundación, a usted lo están educando. Le educan en todo el sentido de la palabra, de adentro hacia afuera. Y toca que volverle y refrescarle esos conceptos porque a veces dicen los padres, no, pero es que yo a mi hijo le di buena educación, no, pero es que yo a mi hijo le enseñé, no, pero es que yo a mi hijo le expliqué, no, pero nosotros le dimos buena crianza. Mire, todo eso toca que volverlo y reestructurarlo en la persona que ha vivido la problemática de la drogadicción, Si a veces es bien compleja esta área, aún sin la persona consumir drogas. Ahora dígame usted para educar, para transformar los procesos cognitivos, para transformar los procesos afectivos y emocionales, para transformar los procesos sociales y los procesos educativos de una persona que lleva 10, 20, 30, 40 años de calle, 40 años de malformación, 40 años donde esa persona no ha sido educada. A veces no hemos sido educados ni siquiera para estar en clases. A veces no somos ni educados, lo que nos saltamos de la escuelita y desde la primaria y de la secundaria. A mí se me dificultaba prestarle atención al profesor. A mí se me dificultaba a veces conectarme con esos conceptos que me enseñaba el profesor. Cuando yo veía que el profesor empezaba a escribir en el tablero, en mí ya había un bloqueo. Y ahora que a nosotros nos empiezan a enseñar una cantidad de conceptos de neurociencias, una cantidad de conceptos del proceso, de los procesos de nuestro cerebro, los procesos internos, cognitivos, sociales, ahora que para todo en sociedad tiene que ser una cantidad de condiciones, una cantidad de reglamentos y que yo los tengo que tener aquí presentes. A nivel social, si usted no tiene bien claro los factores de protección y los factores de riesgo, siga en la fundación, porque en cualquier momento va a estar latente la recaída. Y yo tengo que saberme desempeñar en sociedad, porque yo no voy a cambiar una sociedad de buenas a primeras. El tema es cómo yo me acoplo y el tema es que ahí viene la neurociencia y nos enseña, nos da unas pautas, nos enseña a comprender lo que pasa en nuestro interior, nos enseña a analizar y a estudiar cómo funciona esa parte de nosotros. Básicamente, el primer impacto que viene sobre la droga y sobre el consumo es sobre el sistema nervioso. Eso ya lo tenemos nosotros claros y se estudia allí y cómo vienen los comportamientos, vienen unos exámenes profundos que valen mucha plata. De hecho, muchas personas hoy en día, aún en nuestro sistema de salud, esto no es tan habitual. Hoy en día, para encontrar una cita con un especialista, tenemos que decirlo, cuesta mucho dinero o toca que esperar que el sistema se demore a veces bastantes meses, quizá 2 o 3 meses, para una cita con un especialista, para tener un diagnóstico. Y aún así, después de tener el diagnóstico, después de hacer toda esa estructura que nos enseñan de mirar cómo está el funcionamiento de esas personas, yo he visto personas salir llorando cuando les hacen esos estudios y esos exámenes, pero aún así, terapéuticamente y espiritualmente, nosotros tenemos que buscarle una solución. Yo he encontrado muchachos que por la droga, después de los estudios y los análisis, le dicen su cerebro ya no, sus neuronas ya no están a más del 50%.
Sus neuronas están a un 20 y a un 30%. Y muchos no se dan cuenta, porque aunque ustedes no lo dimensionan, no son conscientes, la droga y el alcohol les pasa factura al paso de los años. Y hay unas secuelas que las neurociencias intentaron estudiar cómo fueron atrofiados nuestro sistema central nervioso, cómo fue así afectado, cuál fue el daño. Y así usted diga, no, yo nomás me fumé un cacho, yo fumé nomás 2 meses y me internaron. Ahí hay más daño incluso que el que se fumó la olla completa, que el que se tomó el estanco completo. No hay cómo medirlo. Y la ciencia intenta tratar de demostrar cómo funcionan esos cambios. Mire, yo lo digo y lo planteo, yo no sé cómo explicarlo, y busco todos los artículos científicos que salen, mantengo actualizándome. Hay personas que se han fumado la olla completa y son más cuerdos que nosotros. Ahora, no le estoy diciendo vaya fume para que sea más cuerdo, ¿no? O más claro, digámoslo así. Pero sí le puedo decir que hay muchachos que con un marihuano se les ha corrido el champú, se han bloqueado y han colapsado y tienen secuelas irreversibles. Lo ideal y tomar estas herramientas y adoptar esta ciencia al propósito, al proceso de rehabilitación, que lo ideal sea que desde lo cognitivo, que desde lo afectivo y emocional, que desde lo social y desde lo educativo, las secuelas y los daños que han dejado la droga en usted y los vacíos que usted trae de infancia, de crianza y de principios y valores, porque para muchos no es solamente la droga es el problema. Del problema, la droga no es el problema. La droga es la consecuencia del problema, de los vacíos que usted puede traer aún desde crianza, desde concepción, de principios y valores, de ética. Yo ayer hablaba con las familias y yo les decía que a veces hay deshonestidad. Hay deshonestidad demasiado en el proceso de rehabilitación. Hay deshonestidad. Y a veces eso nosotros tenemos que saberlo manejar. A veces hay descontrol en el proceso de rehabilitación. A veces hay desbordamiento en el proceso de rehabilitación. La teoría de las 3D del adicto. Y usted le puede sumar la cuarta. Y hay también desconexión en el proceso de rehabilitación. La idea de la neurociencia es que podamos combatir esa problemática. ¿Por qué seguimos siendo deshonestos? Es porque como usted está moviéndose acá, como usted está pensando, como usted está acostumbrado a interactuar socialmente, puede ser falta de educación. Porque a veces hay descontrol, deshonestidad. ¿Por qué hay descontrol en el proceso de rehabilitación? ¿Por qué hay desbordamiento? ¿Por qué hay desconexión? Revíselo y mírelo, evalúelo. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué necesita usted afianzar? Con 1, con 2, con 3 meses, para mí, con 3, 4 meses, yo le estoy hablando a usted que podemos hablar de que un proceso está estable con 4 o 5 años de trabajo mañana, tarde y noche. Porque usted sale de la fundación después de 1 año, año y medio, 10 meses, y usted tiene que seguir en terapia. Y la terapia es para toda la vida, lo dicen las neurociencias. Desde luego, usted nunca va a poder alejado de Dios. El día que nos alejemos de Dios, es como decir, no queremos respirar, no quiero estar solo. Yo le digo a los muchachos, el día que nos desconectemos, chao. La droga nos vuela la cabeza al que sea, la droga no respeta. Que usted ya tiene un tiempo, que usted ya puede ser director, que usted ya puede ser terapeuta, que usted ya puede ser líder. Baje la guardia. Sálgase del principio de la realidad y no aterrice los pies en la tierra y verá que lo sacan a usted del partido. Y se la va a pasar en el mismo círculo vicioso. La neurociencia logra estudiar, logra interpretar qué está pasando. Esos cambios, ¿por qué hay unas personas que sí y por qué hay unas personas que no? ¿Cómo funciona su parte interna cognitiva? ¿Cómo es su entorno social? ¿Cómo es su parte emocional? Todos nos sentimos de lo mismo.
Unos lloramos más, unos nos reímos más, unos peleamos más. Las emociones son muy variables. Para mí, la parte emocional es como una arena movediza, que usted pisa mal y se entierra. Usted pisa mal y se hunde. Y a veces hay emociones, hay una parte afectiva tan frágil en el adicto. Se frustra por todo, se deprime por todo, se achicopala por todo, se angustia por todo. Casi que el adicto quiere que la familia haga el proceso con él dentro de la fundación. Y casi que toca que darles contentillo emocional. Yo le llamo contentillo emocional, donde toca permitirles a ustedes para que no se frustren. ¿Cómo vamos a ser fuertes emocionales? Si usted no puede ser usted fuerte emocional con su mamá en el proceso, con su mujer en el proceso, con sus hijos en el proceso. Y la idea no es de fuerza, no es de fuerza de bravo, de matones, no, porque hay adictos que se creen Pablo Escobar y eso nos dejó la parte social y eso afectó la parte social en el cerebro del adicto, porque el adicto solo, yo le digo a los muchachos, yo le pregunto algo de lo que hemos hablado, pero yo le empiezo a mencionar pipa, yo le empiezo a mencionar tu CV, yo le empiezo a mencionar la letra, yo le empiezo a mencionar la Kenbor plateada, yo le empiezo a mencionar Ribotril, Clonazepam, y vámonos a otra esfera, AK-47, les empiezo a hablar de 9 milímetros, de 38 largo, corto, de ñato, de AK-47, de MP5, y todo eso lo saben. Todo eso lo saben. Pero pregunte qué hablamos ahorita en la clase. ¿Cuáles son las 4 ramas de la neurociencia? ¿Cuál es la teoría 3D del adicto? Si la tiene presente. Pero tenemos más presente ese tipo de cosas que a veces desarraigarlas del sistema, de todo el funcionamiento del ser, del sistema nervioso central, de la parte cerebral, es muy duro. Los recuerdos, los traumas, la rabia, el enojo, la ira, la angustia, la tristeza, los malos recuerdos, los sucesos negativos. Yo me acuerdo que una vez fui a dar clase a una fundación, Luis, y una clase que yo dije, Dios mío, que a veces uno está tan conectado que todo el grupo, unos 80 muchachos en una fundación, y todos conectados, y bravo, y aplauso, y qué bien, y chévere, bacano por eso, voy a mejorar. Bueno, y se cumplió el propósito. Entonces llego y termino la clase cuando llega un pelado y me dice, yo te conozco de la calle, vos me quedaste debiendo 10.000. Y cuando me dijo, me quedaste debiendo 10.000, y si estamos hablando tantos años atrás, con intereses, ¿cuánto será? Entonces yo ahí mismo me azaré porque yo dije, Dios mío, este man ahora esos 10.000, a tantos años, me va a disparar mínimo por 1.000.000 con intereses. Y uno conociendo la calle de la gente, y uno conociendo ya la cartilla, uno conociendo la cartilla del adicto, yo dije, Dios mío, me va a salir cara esta clase aquí, ¿o yo? Y yo le dije, ve, ¿y de qué hablamos ahorita? Ay, no, pero antes de que te pague y me digas cuánto te estoy debiendo con los intereses, ¿de qué fue que hablamos ahorita? Pues no, estuvo muy buena. No, pero ¿de qué hablamos? Recordame los 5 puntos que tocamos hoy. No, pero bacano, chévere que viniste. Habla muy chévere y tan, y yo haber conocido a ese loco y ahora verte hablando a él. Sí, pero decime los 5 puntos para pagarte, pues, 10.000 con intereses. Tiene presente la deuda de la calle. De tantos años no la ha desligado de su cabeza, pero le cuesta, y la neurociencia viene a facilitarnos, viene a darnos unos recursos para que nosotros desde lo cognitivo, desde lo afectivo, desde lo social, desde lo educacional, nosotros podamos avanzar en el proceso de recuperación y en el desarrollo de la vida, en todo, porque esto aplica, créalo, que esto aplica para todo. Entonces nosotros necesitamos comprender, adoptar esos recursos, tener esas respuestas
Hombre, para que definitivamente nos salgamos y nos alejemos de la problemática. Oiga, es más fácil entrar otra vez a la problemática que salir de ella. Es más fácil recaer que sostener un proceso. Es más fácil conquistar el proceso que emigrar del proceso. Es más fácil volarse de la fundación que quedarse en la fundación. A mí me cuesta entender eso porque en mi época, me echaban y yo no me iba. Ahora toca atajarlos y ni aún así atajándolos, Es muy complejo, es muy complejo. Entonces, viene esta herramienta, vienen los estudios, vienen los profesionales, viene la parte interdisciplinaria de los procesos, no solo lo terapéutico, a fortalecer esas herramientas y, ojo, a darle más herramientas. Mire, en mi época no existían los recursos que hay hoy y ha tocado adoptarlos. En mi época no existía un ejemplo para la metadona. Para la abstinencia de la heroína desarrollaron y sacaron algo llamado metadona. En mi época, nada, a palo seco. Y yo en esa época, yo veía llegar compañeros míos de la calle, amigos, en ambulancia, con sueros, con una cantidad de herramientas y siguen en la calle hasta el día de hoy. Otros ya están muertos. Entonces el problema, ¿dónde radica? El problema, ¿dónde se origina? No sabemos darle manejo a las emociones, vemos con pesar, vemos con lástima a nuestros hijos, pobrecitos, no ponemos por encima el sentimiento, es que me da pesar, es que él por allá solo, alejado de su familia, y a él también le hace falta, don Matías, entienda, ponemos por encima los sentimientos que el tratamiento. Ponemos por encima los sentimientos y la parte afectiva que lo que realmente implica un tratamiento de rehabilitación, un tratamiento de reconstrucción del ser. Es muy complejo todo lo que pasa en nuestro interior. Yo le digo la verdad, o sea, muchos muchachos no se convencen, pero le hemos hecho daño a nuestro organismo, le hemos hecho daño a nuestro sistema central, le hemos hecho daño a nuestras neuronas, hemos afectado tan fuertemente la conducta que si usted antepone los sentimientos, usted nunca va a darle tratamiento a su vida. Usted nunca se va a sacudir de la problemática y usted nunca va a poder avanzar. Hay conductas muy arraigadas. Hay conductas que uno aquí no las puede hablar. Hay tantos resabios. Yo voy a empezar a hablarle más claro a las familias. Hay unas conductas, hay unas aberraciones sexuales. Hay unos comportamientos tan raros que hay en los muchachos a veces. Y todo eso tiene que ver con esto. Todo eso la neurociencia trata de interpretarlo y de lograr hacer que nosotros comprendamos realmente lo que puede estar pasando con nosotros. A veces nos quedamos cortos y no comprendemos el funcionamiento de nuestro ser, no comprendemos cómo funcionan nuestras emociones y no tenemos el plan de contingencia. ¿Realmente estamos avanzando en ese proceso? ¿Realmente estamos alcanzando el objetivo y el propósito? ¿Estamos preparados para vivir en sociedad? ¿Realmente estamos educados? Porque venga, educar a un niño de 1 a 7 años, a los 12 años es fácil, pero educar una cantidad de viejos resabiados, y cuando digo viejos, es que de los 10 en adelante ya venimos con resabios. Y volver y educar o reeducar ese tipo de personas necesita que usted logre identificar, comprender, es sencillo, comprender lo que pasa con usted, comprender lo que se mueve con su vida, comprender lo que está pasando con su cerebro, lo que pasa con sus células, la empatía. De ahí en adelante, cuando usted logra conocerse, usted se va a dar cuenta qué pasa en usted, qué se mueve en usted. ¿Por qué no hemos podido avanzar? ¿Por qué nos estancamos en la vida? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué nos frenamos? Eso es importante y ese recurso nos lo ofrecen aquí.
Y necesitamos ejercitar, necesitamos pensar, necesitamos seguir trabajando en nosotros. Es que a veces por eso se hace tanto la reflexión, se hace tanto la confrontación, se hace todo lo que hablamos de la expresión, todo lo que es la terapia, lo cognitivo, para que usted de alguna manera siga mirando y siga viendo qué pasa con el comportamiento suyo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí a grosso modo, Luis, esa es la idea y esa es la intención, que sigamos afianzándonos en este concepto. Es un paquete. Lo que usted decía ahora de las ramas de la neurociencia es un paquete. Si usted está flojo, es el paquete que hay que consolidarlo. De eso depende mi recuperación. Y que usted dé esas herramientas cognitivas, esas herramientas afectivas y emocionales, esas herramientas sociales y esas herramientas educativas. Miren, yo no puedo hablar de educación cuando en la fundación uno todavía tiene que tener con llave la cocina. Una persona educada no coge lo ajeno y todavía se pierde el papel higiénico en la fundación. Entonces ahí viene la neurociencia. Vamos a mirar qué está pasando con esta persona. Vamos a mirar por qué se le dificulta eso. ¿Por qué no es honesta? ¿Por qué no carece de principios y valores? ¿O qué no es que no le hayan enseñado? ¿Por qué se le dificulta adoptarlos en su propia vida? Y ojo, en el proceso de rehabilitación que está llevando en la fundación. Hoy lo decía en el devocional, todavía hay personas que si usted se descuida en la fundación, cogen comida todavía de la caneca de la basura, Los he visto que tiran los huesos allá y los he visto que van y los raspan. Una persona ahí no está bien, una persona ahí necesita ayuda. Los que comen de gula, los que no manejan bien sus emociones, se entristecen, pelean, lloran, se irritan por nada, se deprimen por nada, se parten por nada. Revisemos todo eso. ¿Por qué se nos dificulta vivir en sociedad? Todo eso es cuestionable y tenemos que seguirlo revisando. Así usted esté dentro, antes, durante y después de la institución, esto es para toda la vida. Nosotros, aunque ya salimos de la fundación hace unos buenos años, tenemos que seguir trabajando aún como personas. Como directores yo le puedo dar la cátedra, digamos, personas que ya conocemos el manejo de las instituciones, pero como seres humanos, esta área tiene que estar presente en nosotros. La neurociencia hace parte de nuestra vida y por eso toca aquí le decir a todos los políticos, al presidente algún día, ojalá fuéramos todos nosotros algún día a decirle que implemente esto como parte de una política pública y que invierta, porque la neurociencia tiene que ver con todos nosotros y más en el campo de la rehabilitación. Eso es, Lucho, ese es mi aporte. No sé ahí que ustedes puedan con eso. Luis, dale. Pues yo, la verdad, oyendo todo esto y leyendo un poco ahora, pues, porque la verdad yo admiro todo este grupo de directores y todas las personas que de una u otra manera o por X o Y motivo, directa o indirectamente, están relacionados con las conductas adictivas. ¿Por qué? Porque yo leyendo acá, a través del tiempo, desde Hipócrates y Aristóteles, todos se preocuparon en algún momento por el cerebro. Y también dándole pues gracias a aquellos psiquiatras, psicólogos y todas las personas que tienen que ver con el comportamiento humano. La verdad los admiro porque es que si vamos a tocar una de las ramas de la neurociencia, la terapia cognitivo-conductual, la cual te ayuda a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos. Entonces yo digo, ¿cómo es posible? O digo, no, me cuestiono o me pregunto, ¿cómo es posible que alguien con un título universitario como arquitectos, ingenieros, hasta psicólogos he conocido en esto, cómo hacer para entender una conducta cognitivo negativa de lo que decía el apóstol ahora, un hombre en la calle, vos lo ves sacando comida de la basura
y lo ves sacando comida de la basura y decís, bueno, ese loco, pero detrás de ese loco hay un arquitecto, hay una familia tal vez con una influencia social importante, hay un estrato 3, tal vez 4, un estrato tal vez 5, y vos cuestionas eso, pero la rama de la neurociencia lo que hace es ahondar ahí, profundizar por qué el comportamiento es de ser. Y yo admiro a aquellos hombres que me educaron a mí, principalmente pues el guía espiritual que tuve durante muchos años, para hacerme entender a mí qué era vivir por fe, después de yo haber estado en la calle, después de yo haber estado en el súper. ¿Cómo él sin saberlo empezó a inculcarme a mí la terapia cognitivo-conductual? Hey, hermano, bañe todos los días, aprenda a comer, aprenda a tender su cama, aprenda a hacer esto, aprenda a hacer aquello. O sea, cambiar mis comportamientos para que pueda visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y responsabilidad. Mire, la terapia cognitivo-conductual lo que hace es llevarte a situaciones exigentes para que tengas una mayor claridad y así responder ante circunstancias adversas de forma más eficaz. Estamos hablando de solo la terapia cognitivo-conductual, o sea, lo cognitivo. Y dice que puede ser un instrumento, esta terapia cognitivo-conductual, muy útil, ya sea sola o en combinación con otras terapias. Hacerle entender a un ser que el manual de vida, o que el Solo por Hoy, o que el libro de Narcóticos Anónimos, o que el libro de Alcohólicos Anónimos, o que los 12 pasos, lo único que hace es mejorarte como ser. Por eso es que yo digo, yo admiro a estos seres. Ahora, el facilismo, podría decir yo el facilismo entre comillas, porque no sé hasta qué punto. ¿Tiene ansiedad, mijo? Sí. Inyecte esto. Tómese esta pasta. Yo no recuerdo cómo llama la pasta para ansiedad de la heroína. Eso tiene un nombre, los directores la mencionan. A mí me olvida eso porque la verdad no conviví con ella, no entiendo. Entonces, lo fácil que es tener ansiedad, tomate esto. O sea, cambiar tu ansiedad por otra ansiedad. Pero lo cognitivo-conductual y el estudio del cerebro y del sistema nervioso central y de la médula espinal y del cerebro y de la corteza prefrontal y todo lo que toca la ciencia respecto al ser humano, te lleva siempre a la misma conclusión. Tú tienes el poder dentro de ti para cambiar tus comportamientos. Tú tienes el poder en tu ser para mejorar. Entonces, ¿qué dicen? No me entienden, no me ayudan, es que no, bueno, es que no me ayudan, es que no me entienden, es que no quieren nada. Siempre sale a relucir lo cognitivo, pero en defensa y en beneficio propio. Y sacamos aquello que conocen algunos como mecanismos de defensa. Entonces, los trastornos de salud mental, como el trastorno de la alimentación, personas que se benefician de una conducta y que tienen una enfermedad mental cognitivo-conductual, pues le dan un mal enfoque siempre a lo negativo y en el caso de nosotros, siempre lo llevamos a los extremos. O sea, ¿cómo desmontar el parcero, la llave, la olla? Y parece que ha sido un problema siempre de la humanidad. Y ya lo hemos dicho y creo que lo toqué el viernes y si hay algunas familias de los que estuvieron el viernes conectados saben. ¿Cuál fue el problema de Israel? Lo cognitivo-conductual. ¿Y qué quería Dios? En el desierto desmontarle lo cognitivo-conductual y esas fases negativas que traían de allá. Y aunque venían de una zona de confort, ¿no? Porque dicen los expertos que ellos vivían en un lugar allá que era como decir ciudad jardín. Llevan 400 años en Egipto y ellos por naturaleza y por promesa de Dios siempre iban a ser prósperos y aún hoy día son prósperos donde emprendan. Ellos no pueden tocar una mata porque no les sale un fruto. Los israelitas van,
siempre han caminado desde la promesa que le hizo Dios a Abraham, bajo una promesa. Entonces, ¿qué pasó? Ellos traían eso de allá, pero habían caído en lo espiritual. Y lo único que quería Dios en el desierto era que ellos mejoraran. Es parecido a lo que nos pasa ahora en las fundaciones. Lo único que queremos es que los integrantes de cada fundación a través de X o Y metodología mejoren sus comportamientos. Pero siempre se levanta ese Egipto, ese recuerdo y la ansiedad por saber qué va a pasar. Eso es lo que nos pone malucos en un proceso y no nos deja entender el solo por hoy, el vivir el hoy, el aprender hoy. Y el ejemplo que colocaba el apóstol ahora. El muchacho estuvo tal vez las 2 horas que habló el apóstol, de los 5 pasos esos que él mencionó, fue centrado en que el apóstol le quedó debiendo 10,000 pesos. Y se perdió el mejor momento. Se perdió el mejor momento. Se perdió el momento de aprender, de captar la información para crecimiento y desarrollo personal. Entonces, muchas veces nos sentamos ahí, por eso decíamos esta mañana, una llamada, una conversación de 3 palabras, se puede echar a perder un proceso. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, recuerden, nos ayuda a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos. Por eso es que, miren, parece increíble, pero el hijo pródigo pidió su parte de la herencia y terminó, se la malgastó y terminó comiendo algarrobas con los cerdos. Pero dice la palabra que hubo un momento que él volvió en sí. Y cuando dice la palabra que él volvió en sí, parece que esto fuera terapia cognitivo-conductual. O me atrevería a decir yo que es un ejemplo latente de lo que es volver a las conductas. Entonces dice, uy, ¿qué hago yo acá? Cuando él vuelve en sí, dice, volveré a la casa de mi padre. Porque allá hay de todo. Y es como aquel loco de estrato 5, estrato 7 y mucho más, termina comiendo basura de cual porque la familia ya se le sale de control y se pone cabezón todo el mundo en el núcleo familiar y no saben qué hacer con el sujeto y al último él termina en la calle. Necesita volver en sí. Y nosotros para adquirir esto necesitamos volver en sí. Como el hijo pródigo. Dice que cuando él vuelve en sí, él vuelve a casa del padre. Y el padre apenas lo ve, ¿qué pasa? Dios todos los días nos llama. Volvamos a la casa del Padre. Volvamos en amistad con Dios. Volvamos en amistad con Dios, que es lo mejor que nos puede pasar. Y empezamos a entender las conductas como realmente son. Tal vez en nuestra propia fuerza también lo logremos, pero no vamos a lograr la excelencia. Tal vez vamos a lograr algunos grados importantes, pero la excelencia solo se logra a través de lo espiritual. Yo siempre llegaré, me perdonan, a la misma conclusión. La excelencia solo se logra a través de una experiencia espiritual. Y no importa cuánto sepas, no importa cuán importante seas. Llega un momento que tenés que rendirte, como hizo el hijo pródigo. Me rindo, volveré a la casa de mi padre. Y dice que su pensamiento recobró. Entonces, esto del cerebro es bastante importante, familias, muchachos, fundaciones, directores. No sé quién más hay por ahí. No sé quién quiere agregar algo de pronto. Bueno, la terapia cognitivo-conductual se utiliza para tratar una amplia gama de problemas. Con frecuencia es el tipo preferido de psicoterapia porque puede ayudarte rápidamente a identificar y a afrontar desafíos específicos. Siempre, o sea, recordemos, la terapia cognitivo-conductual, una de las 4 ramas que vamos a estar tocando, te ayuda es a afrontar desafíos específicos, generalmente requieren menos secciones que los otros tipos de terapia y se realiza de forma estructurada. ¿Qué hace? Controla síntomas de enfermedad mental,
previene recaídas de síntomas o enfermedades mentales. Esa terapia cognitivo-conductual nos ayuda en la recaída. Tratar una enfermedad mental cuando los medicamentos no son una buena opción. Que recuerde que es terapia, no es medicina, es terapia. Es terapia. Aprender técnicas para lidiar con situaciones estresantes de la vida. Identificar formas de controlar las emociones. Solucionar conflictos en las relaciones y aprender mejores formas para comunicarse. Bien, la ciencia ha creado esto con el fin de aprender a conducirnos aún en una vida matrimonial. Porque cuántas veces no, decía yo en estos días, cuántas veces una de nuestras disculpas o uno de nuestros bates ha sido peleé, con mucho gusto, peleé con mi esposa porque me dijo esto y salí corriendo y me voy a consumir a la esquina, me voy a tomarme 2 cervezas. De eso nos ayuda a eso, a afrontar el dolor o las pérdidas, superar traumas emocionales relacionadas con el maltrato o la violencia, afrontar una enfermedad médica, controlar los síntomas físicos crónicos. Miren, descarta la misma terapia cognitivo-conductual, hasta descarta la medicina. Porque si usted aprende a enfocarse bien en esta terapia, aprende a controlar hasta sus enfermedades, sus emociones, a afrontar las pérdidas o el dolor. He visto dañar procesos porque se le perdieron 2.000 pesos al joven. No sabe enfrentar ni siquiera la pérdida de 2.000. Cuando sabe que se tiró millones en droga. Esto, pues, no sé, me he confrontado y me ayuda mucho la terapia cognitivo-conductual aquí, y ya vamos a estar tocando la educación, lo social, vamos a estar profundizando en eso. Una familia que quiera dar un aporte, un muchacho de la fundación, cambia tu vida, los veo ahí conectados. Bueno, la terapia cognitivo-conductual también presenta algunos riesgos. Tenemos que tenerlos presentes. Puede hacer que esta terapia cognitivo-conductual explore sentimientos, emociones y experiencias dolorosas. Es posible que llores, te angusties, te enojes a través de estas experiencias dolorosas, porque es que lo que busca ella es profundizar ahí, llevarte a la seriedad, lo que hemos dicho antes. Aquí no se trata de cuántos meses llevas sin consumir, se trata de cuánto verdaderamente has crecido y de cuánto verdaderamente, porque es que mire lo que dicen los libros de terapia y cuando profundizan en eso. La droga no se mide por el daño que se le, por la cantidad de gramos que usted ha consumido. La droga se mide por el daño que le hace a las relaciones. Y puede ser que alguien que lleve 10 años consumiendo no haga tanto daño como aquel que lleva 2 meses. ¿Cuántas veces no hemos visto el ejemplo de alguien que ha sido un buen estudiante, llegó hasta la universidad, empezó a hacer una carrera universitaria, era el hijo preferido, el hijo de confianza, el hijo que en él se creía iba a superar todo, y de un momento a otro resultó consumiendo? Y en 2 meses hizo un desastre no comparado con el de 10 años. Entonces no se mide por la cantidad de gramos, se mide por el daño que le hace a las relaciones. Entonces, ¿y por qué? Pero si era el preferido, teníamos la confianza, mirá, lleva. Es el daño que se le hace a la relación. Entonces, cuando empezamos y queremos recuperar a través de las diferentes terapias que nos dan en las diferentes metodologías, en las diferentes fundaciones, puede ser
que tengamos cuidado con los riesgos que nos pueden conducir a lo que nos puede llevar a estas conductas o estas terapias cognitivas, porque nos pueden despertar dolores aún profundos, pero debemos de saber cómo manejarlo. Yo lloré muchas veces, porque empecé a acordarme, empecé a recordar todo lo que había pasado a través de mi vida. Entonces, esos son los riesgos que puede correr, ¿no? Algunas formas de terapia conductiva, como la terapia de exposición o la expresión de sentimientos que llaman, puede requerir de que te enfrentes a situaciones que preferías evitar, como los aviones. Si tienes miedo a volar, esto puede provocar ansiedad o estrés temporal. Son cosas así que la terapia cognitiva conductual al fin y al cabo te lleva a despertarte de eso, porque es la única manera de que puedes entender qué fue lo que realmente sucedió para que vos llegaras al consumo. No sé si es en Cali que levantaron la mano en Proyectando Generaciones. No me pude. Buenos fundaciones, buenos días apóstol, buenos días a todos, que Dios los bendiga, gracias a Dios por este día tan maravilloso. Bueno, yo creo que algo muy importante que está pasando en nuestras vidas en esta fundación de Proyectando Generaciones es el contacto con Dios, ese es el despertar espiritual. Yo creo que ese es el punto más importante para todo ser humano, tener un despertar espiritual. ¿Para qué? Para que toda esa terapia cognitiva y conductual de saber cambiar los comportamientos ante circunstancias adversas sean positivos, que tengamos esa inspiración de Dios, porque desgraciadamente la gente que toma o que tomamos las decisiones equivocadas de haber consumido, empiezan a cambiar todos esos pensamientos y empieza uno a buscar cosas negativas. Entonces, ¿qué manera más bonita para empezar un día? Con un devocional, con abrir la Biblia, con buscar a Dios, con llenar esos espacios que dice cognitiva y conductual, llenar esos espacios en nuestro espíritu, llenarlo con Dios. Busquemos a Dios, pero realmente, sinceramente, no solamente por estar sentados frente al apóstol, sino por estar sentados frente a nuestras propias vidas. Muchas gracias. Gracias, hermano. Mi líder Felipe. Hola, pastor. Pastor, pues, respecto a lo que usted dice de la terapia cognitivo-conductual, yo creo que es como donde se junta esa parte científica con la parte de la aplicación. Y todo, yo creo que todos los temas acá son un conocimiento, pero que se tienen que ir como retomando a la vida, porque hay personas que conocen muchas cosas, pero que a veces siguen esclavizados bajo las mismas cosas. Y uno a veces no sabe cómo, digamos, cómo llegarle a la persona, porque a uno puede llegar aquí a la fundación alguien diciendo que, por lo menos había una clase en la que un señor decía que el cigarrillo tiene como 4.000 químicos, pero eso no garantiza que la gente vaya a dejar de fumar porque le dicen eso. Si en las mismas cajetillas les ponen unas personas enfermas, les ponen unas personas con la boca hinchada, con la garganta, que tienen una enfermedad, unas manchas, muchas cosas, y aún así, eso como que ha reducido, como que puede reducir, pero en pequeñas partes, el consumo. Y hay una parte que puede reducir el consumo, digamos, si se habla de los daños y se habla del funcionamiento del organismo,
pero que también se tiene que hacer una parte con la conducta y que tiene que hacer una parte con el manejo de las emociones, como estaban hablando, con muchas habilidades que no solamente son conocer, no es conocer una ciencia, sino conocerse uno como persona también, conocerse uno en esas debilidades que digamos tiene uno como persona, porque si hablamos de todos los temas de las escuelas de sabios, pues hay personas que tienen unas problemáticas más desarrolladas que otros. Y, y para eso la aplicación de todas las ciencias pues no va a ser igual para todos. Entonces uno tiene que también buscar es cómo en la vida de uno ha afectado esa, esas cosas que le viene a enseñar esa ciencia a uno, las, las terapias, todo eso, cómo le ha afectado a uno personalmente esas cosas. Porque pues simplemente tener el conocimiento pues nos lleva a nosotros a poder hablar del tema, pero a veces sin vivirlo. A veces lo puede llevar a uno a ser profesional hablando, pero no a ser profesional uno, digamos, esforzándose en esas cosas o conociendo cómo todas las problemáticas se han hecho parte de uno. Entonces, en esa terapia cognitivo-conductual, pues ahí yo creo que es donde la ciencia viene como a acoplarse con el desarrollo personal, con el desarrollo de la rehabilitación en la persona, para que, digamos, el conocimiento yo creo que es importante, pero para que el conocimiento no se quede solamente hablado, sino que también se pueda llegar a transmitir a otros y se pueda vivir también, porque yo creo que el propósito de conocer todas esas ramas de la ciencia son para que vengan a hacer un beneficio en uno. Y no solamente para que se queden como en un estudio, porque yo creo que hay muchas cosas que se han quedado en un estudio y no se han llevado a la práctica. Hay muchas cosas buenas que se llevan a hablar, pero que a veces no se llevan a hacer. Y nosotros a veces estamos acostumbrados es a eso, a que nos han hablado cosas, a que se han identificado muchas cosas, pero no se ha hecho nada. Y yo creo que eso no es la forma de vida en la que nosotros debemos tomar esa ciencia o ese conocimiento de lo que nos ha provocado la droga físicamente, sino también conocer lo que nos ha causado a nosotros las emociones. Como decía el apóstol, que la droga no era solo el problema, sino que es en lo que desencadenó muchos problemas que ya traíamos. Y es como el resultado de haber tenido problemas con otras áreas de la vida. Entonces, yo creo que en la ciencia las cosas habladas es para que se puedan experimentar en la vida de la persona, no para experimentarlas en una lógica que pueda decir que eso es así y que eso es lo que va, y que esa es la forma en la que el ser humano se debe conocer, sino que también que de ahí se debe partir a trabajar en una conducta y a, digamos, volverlo parte de uno. Que solamente no, que eso no es todo el conocimiento, porque pues ahí se está hablando de cosas, eh, de químicos que hay en el cerebro, de reacciones a estímulos, cosas así, pero que también hay una esencia de la persona por la cual debe también fijarse y que esa esencia a veces también es la que dirige
la conducta de la persona. Porque yo creo que el organismo se ha ido como transformando para que el combustible ya no sea esa esencia, sino que el combustible sean esos químicos, digamos, que incluye la droga. Y esos químicos que vienen a aportar la droga, pero que esas drogas en sí lo que vienen es como activar cosas que ya están presentes en el organismo. Y, y a veces nosotros tenemos cosas que están presentes en la parte espiritual, en la parte del alma, y que a veces no le hemos prestado atención y que las estamos, digamos que las estamos manipulando por medio de los pensamientos, por medio también de la terapia, de la disciplina, se pueden ir desarrollando y que a veces no le prestamos atención a esa parte, a la parte conductual, a la parte como de la identidad en uno. Entonces es importante tener un conocimiento, pero para también uno darse otro lugar en la vida, para uno también dejarse llevar a otro lugar, porque pues de qué le sirve a uno, digamos, aprender a comer en una mesa si uno ni siquiera se valora, si uno todavía no está trabajando en las emociones, si uno, las propias actitudes lo que lo quieren llevar es a comer en, en un lugar que no es, que no es digno para uno o algo así. Que uno sabe que esas mismas actitudes lo van a llevar a un espacio que no es para una persona. Entonces el aprendizaje yo creo que toca acompañarlo desde cambios, toca acompañarlo de esfuerzos, de perseverar, de, de fortalecer el carácter también, porque el hecho de que una persona eh, tenga un estudio o algo, pues yo creo que eso no lo hace una persona más educada, lo hace una persona de pronto más preparada en un conocimiento, pero que la educación tiene que ir acompañada de valores también. Entonces es como una integralidad lo que quiere llevar el aprendizaje de una ciencia. No que nos den un diploma ni cosas así, sino yo creo que nosotros aprender que si nos están capacitando también es para que nosotros seamos mejores personas, no para irle a enseñar esto a otras personas cuando nuestra vida no está, no está bien, sino que nosotros podamos trabajar también en lo de nosotros y yo creo que aprendamos el propósito con el que en verdad se quiere mostrar esa ciencia, porque a veces esa ciencia se ha opuesto a, a los valores y ahí es donde pierde como la esencia de la enseñanza y la esencia de nosotros estar aprendiendo algo. Entonces ese es como mi aporte, pastor. Gracias. Muchas gracias, Felipe. ¿Alguien más o vamos dejando por ahí? Bueno, muchas gracias a la familia, muchas gracias a las fundaciones. Dios mediante, con este mismo tema nos veremos el día miércoles y estaremos ya profundizando aún más y esperando mucho más aportes. Aquellos interesados que quieran mirar, consultar, escudriñar sobre este tema, ahí el día miércoles estaremos dando la oportunidad también de exponer. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga, nos veremos el día miércoles. Dios los guarde.